Así es viajar en una de las carreteras más altas de todo el planeta en los Himalayas. Échenle un vistazo. Muy buenos y preciosos días tengan todos ustedes, racita viajera. Me perdí en los Himalayas, vean nada más. Vean esta preciosura, me estoy hundiendo ahorita en la nieve y todo. Y es que vamos en camino hacia Pangong Lake, que es uno de los lagos más bonitos del mundo y el más bonito de todos los Himalayas. Pero en serio, están tapados casi todos los caminos para llegar al lugar. Y ahorita estamos haciendo una travesía, en serio. Oigan, aquí prácticamente ya no se ve nada, es todo blanco. Simplemente se ven algunas rocas y todo. Y debemos estar ahorita a un poco más de 5000 metros de altura. Y está pero potente el frío. Ya ven que fuimos en Leh cuando estábamos en Khardungla. Estaba bastante frío también, pero nada comparado con el día de hoy que está nevando. Y el viento corre un poquito fuerte y se siente más intenso todo. Pero ya fuera de todo, qué buena experiencia estoy teniendo aquí en los Himalayas. Lo estoy viviendo al máximo esplendor. Y eso que estamos en verano. Imagínense que vinieran en invierno, es imposible visitarlo. ¡Ay, cabrón! Se puso bien, pero bien densa la bajada. De hecho, hay varios choferes bien enojados y todo, porque ya se empezaron a chocar entre ellos. Ya le empezaron a poner cadenas a las llantas para que pesquen, para que tengan un poquito más de agarre. Pero sí, noto a mi chofer que ya está como un poquito preocupado. Miren, ya empezamos a ponerle las cadenas aquí a las llantas porque está que se va para el barranco. Las manos no aguantan nada, en serio, es demasiado el frío. Ya lo estamos logrando, raza, nada más que está bien, pero bien difícil sin guantes. Se nos vino el friazo de la vida. Vamos, raza, eran como 500 metros que estaban completamente congelados de la carretera y era casi imposible andar maniobrando sin que se te fuera el carro de lado hacia el precipicio. Entonces, pues ya le pusimos las cadenas y todo, le volvimos ahora sí a quitar las cadenas y listo. Se quedaron atascadas varias motos, no sé cómo se les ocurrió a los motociclistas traerse las motos por esta ruta que ni siquiera los carros pasan. Hay una camioneta que se quedó completamente hundida en la orilla del paso, pero pues bueno, no sé cómo le vayan a hacer ahí o qué onda, pero échenle un ojito acá, ya estamos saliendo de la nieve. Y miren nada más, ya están los yaks por allá, ¿qué tal, Vengo llegando apenas al hotel en el que me voy a estar quedando aquí en Pangong Lake. Se llama Pangong Nest. Y en serio, hicimos un verdadero mundo de tiempo para poder llegar aquí, raza. Fue una verdadera odisea llegar, porque en serio, tuvimos que pasar dos de los pasos más altos de aquí del área de Ladakh y del mundo a más de 5000 metros de altura, porque varias de las carreteras quedaron tapadas por la nieve o porque rocas se cayeron o por mil cosas que pasaron. En pocas palabras, nos aventamos como 8 horas más o menos para poder llegar aquí al lugar. Mañana a primera hora me voy a levantar para poder ir a recorrer el lago y ver todos sus colores hermosísimos. Espero que no esté tan nublado como el día de hoy, pero bueno, vamos a cruzar los dedos para que tengamos suerte mañana. Después de eso me voy a ir a Hanle, que es una villa que promete mucho en cuanto a la vista de sus estrellas y cosas por el estilo. De hecho, tienen un observatorio, un telescopio inmensísimo ahí. Es el 10º más grande del mundo. Pero bueno, déjenme les enseño el hotel en el que estoy. Estoy a 4300 metros de altura. A esa altura vamos a dormir el día de hoy, raza. Imagínense cómo están todos los alrededores de las laderas de las montañas. Simplemente son los Himalayas. Es una cama queen, está bastante decente en cuanto a tamaño y todo. Tenemos unos cuadritos aquí de lo que es el lago de Pangong. Shanti Stupa, que ya la vimos en Leh, me encantó el lugar. Las vistas están espectaculares. Miren, por acá tenemos un calentador de queroseno. Ahorita lo vamos a tener que apagar porque si no nos morimos en la noche. Y por acá, miren, acá está Lorena, muriendo de frío. Y tenemos aquí 2 banquitas y con una pequeña mesa. Y acá está prácticamente todo lo que es la vista hacia Pangong Lake, que pues ahorita no se ve absolutamente nada porque ya es de noche. Por acá tenemos una pantallita y acá está el baño. Que en serio parece que cuando entras se siente como si fuera Alaska, en serio. Miren, acá está el lavabo. Acá tengo un pequeño espejito. Hello, hello.
la regadera y tenemos el excusado. Simplemente lo más básico para sobrevivir en este lugar. Está bastante bien el hotel, en serio. Vi los demás lugares y están muchísimo más rudimentarios. Son como casitas de campaña en la que va a entrar el frío por todos lados. Y en serio, créanme, está haciendo un verdadero friazo afuera. Tienen incluido el desayuno y la cena. Échenle un vistazo a este lugar. Está bien cómodo, calientito y todo. Miren, aquí está la comida en general. Miren, tienen de todo un poquito. Miren, por acá tienen... Ya se atoró, se congeló. Ándale. No me acuerdo cómo se llama ese, pero sabe buenísimo. Sí, también tienen aquí como verduras buenísimas. Y por acá sopita. Y pues varias cositas más. Tienen cereal para hacerse café y de todo. ¿Qué hubo, la raza? Muy buenos días. Oigan, me amaneció nublado otra vez y en serio está bien frío el día. Y ahorita me estaba tratando de bañar, pero estaba imposible. El agua neta le faltaba nada más tantito para que saliera hielo. Y es que esta agua proviene de acá de arriba de las montañas, de los glaciares, porque el agua del lago Pangong es salada. Pero bueno, estoy en el lago más bonito de los Himalayas y sería un pecado visitar Ladakh y no venir a Pangong. Sean ustedes bienvenidos a esta preciosura. Y es que el lago aquí cambia de colores durante el día bien padre y todo. Y las montañas también. Pero miren, no se deja de ver bastante bonito como quiera, ¿eh? Ya comenzó a despejarse un poquitín. Ya se alcanzan a ver un poquito mejor lo que son las montañas y todo. No deja de estar bien, pero bien nublado. Pero bueno, al menos tengo visibilidad. Ya que hubo unos viajeros que me dijeron el otro día que ellos no pudieron ver prácticamente el lago porque estaba lleno de niebla. Oigan, vean nada más por acá. Acá está el pueblito de Man. Es una villa súper pequeñita, súper tranquila, que en serio pareciera que la regla aquí es el silencio brutal, ¿eh? O sea, aquí no hay nada de ruidos más que el viento. Y está como empotrada en la pared que tenemos acá atrás, que es una montaña desierta bañada por encima por toda la nieve. Se ve bien bonito. El lago está a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Está altísimo. Si revisan en internet sobre este lago van a encontrar que dice Pangong So. So significa lago en Ladakhi. Y este lago es bastante, pero bastante grande, raza. Mide 134 kilómetros de largo y en su parte más ancha 5 kilómetros. Ocupa parte de India y parte del Tíbet. El 50% de este lago pertenece al Tíbet, que es una zona administrada por China, y el otro 40% a Ladakh, que es una zona administrada por la India. El otro 10% es una zona buffer de entre India y China que se andan peleando entre ellos. Miren, por acá hay un muellecito, déjenme le voy a echar un vistazo, nada más que está este pequeño puente con una parte aquí como que no está, pues ya está comunicada con este mini laguito que se hizo por acá, este mini Pangong Lake. Pero bueno, vamos a ver si podemos cruzar por aquí, a ver si no me mojo todas las botas y me voy con todos los pies mojados el resto del viaje. Aquí es donde creo que voy a tener que pegar el brinco. A ver, 1, 2 y 3. ¡Ah! Lo logré. Las pequeñas ventajas de medir 1.90. Miren, aquí está más fácil el acceso para que se metan a nadar. Siempre hay un loco que se mete a nadar a estos lugares fríos, pero bueno, yo fui ese loco alguna vez en mi vida. Fíjense que aquí tocando el agua me doy cuenta que sí está fría, pero no así exagerada. De hecho está más templada que fría, ¿eh? Y es para que ustedes sepan, cuando anden en lugares muy fríos como estos, como Alaska, Rusia, yo qué les puedo decir, Noruega, de todos esos lugares fríos, ¿no? Siempre los lagos van a estar muchísimo más calientes que los ríos. Los ríos normalmente traen aguas muy frías desde los glaciares y las aguas de los lagos, al estar estancadas, hace que se calienten un poquito más con el sol y todo eso. Sí la aguanto, o sea, yo creo que sí me pudiera meter aquí a nadar y todo. En primer lugar está prohibido nadar aquí y en segundo lugar, hijo de su, sí, cuando te salgas de aquí del nadar,
te podrirías de frío por completo, ¿eh? El lago de Pangong es de agua salada y aunque no lo crean, todos estos lugares de alrededor llegan a tener temperaturas en invierno de menos 30, menos 40 grados y a pesar de ser agua salada se termina por congelar. Imagínense que si vienen fuera de los meses de mayo a octubre, no van a ver nada absolutamente aquí más que una capa de hielo y pura nieve. El lago es tan grande que está dividido en 5 sublagos y el más grande de todos se llama Tso Nyak, que es parte del Tíbet y significa el lago del medio. Este lago, raza, es bien pero bien famoso porque sus aguas cambian de color durante el día y durante los meses y esos colores dan un tono azul turquesa, azul cielo, verdes intensos y de todo, que hacen un gran contraste con las montañas que muchas veces se encuentran nevadas como ahorita, y además las montañas tienen unos cambios de colores cafés del desierto bien padrísimo que le dan un toque pero bien especial a este lugar. Pues ni modo, no tuve el día de hoy tanta suerte por lo de la nublada que me tocó el día de hoy, hasta está lloviendo justo ahorita y no puedo ver esos colores de los que todo mundo habla, pero al menos puedo ver que se encuentra todo el agua bien bonita junto con los contrastes de las montañas que todavía se alcanzan a ver. Ya se vino la lluvia un poquito más feo y el viento ya comenzó a refrescar bastante, raza. Se me vino el clima bien feo. Oigan, en este lugar, en Pangong Lake, que hicieron una película que se llama Los Tres, no sé qué, una película bien famosa aquí en la India, y mucha gente de la India desea venir a este lugar para recrear con fotografías o videos lo que pasó en esa película. Voy al hotel aquí rapidito a desayunar y a hacer el checkout y ahorita me voy a ir a la villa de Hanle, que es la que les conté el día de ayer. Os traje un lugar bastante interesante. Fíjense que todo este campo de acá fue pues prácticamente un área de batalla en 1962 entre lo que es China e India, y es que China está justo por detrás aquí de la línea esta de montañas por acá, y todo el campo terminó lleno de puras minas que no se han quitado hasta ahora. O sea que si te vas caminando por allá puedes volar en 1000 pedazos. Y todo el campo está lleno de burritos por todos lados. Imagínense que sí explotan de repente. Vengo llegando a Hanle y en serio, el camino entre Pangong y Hanle es indiscutiblemente hermosísimo. Unas colinas, estepas y todo, hijo de su, lleno de nieve, todos los picos de las montañas, animalitos por todos lados, ríos, lagos. Hermosísimo es la palabra. Oigan, vine a este monasterio de acá que está por la entrada de Hanle. No vale mucho la pena, está prácticamente en muy malas condiciones, pero si les gusta la fotografía y todo eso, es un excelente lugar para tomar fotos. Miren nada más, el 10º observatorio más grande de todo el planeta. Y sí, escogieron este lugar porque está muy en lo alto y además de eso es bien raro que tengan lluvias y días nublados como el que tengo el día de hoy. Este observatorio que tenemos aquí es el observatorio Chandra de los Himalayas y tiene un telescopio de 2 metros de diámetro, pero vean nada más las vistas que tiene el observatorio. Vamos a echarle una checadita al observatorio por dentro. Vámonos. Vengo entrando aquí al observatorio, no hay absolutamente nadie en este lugar. Pareciera como si estuviera abandonado, en serio. Y miren nada más, esta cosota que está aquí está cubierta, para mi desgracia, es el telescopio. Y todo este techo que tienen aquí arriba se abre y el telescopio tiene la visión de todo el universo. Tuve un poquito de mala suerte, me hubiera gustado ver el telescopio, pero sí está cubierto como cuando uno acaba de usar la computadora y le ponen la cobijita arriba, como antes lo hacíamos. Así está, lo tienen guardadito. Lo que sí está bien padre es que tienen aquí pues varias maquinitas, varias cosas. Se ve algo antiguo, realmente no sé de qué fecha sea este observatorio, qué onda, pero sí le hace falta un poquito una pintadita y todo. Pero bueno, eso es lo de menos. El chiste es qué resolución nos puede dar este telescopio de los planetas y las galaxias. Pero sí, me llama demasiado la atención que no haya una sola persona, no hay ningún solo turista en este lugar. El lugar está todo para mí y pues, ¿qué les digo? Parece como si fuera un arma de esas de las que salen en las películas de las guerras, un arma secreta o algo. Nunca en mi vida me había tocado estar en un observatorio, se ve bastante increíble. No me imagino lo que ha de ser estar aquí cuando está en función, obviamente sin estar tapado, que se abra la cúpula completa
Y bueno, para que ustedes sepan, estas imágenes no las obtendríamos en este lugar en Hanle. El observatorio está controlado desde Bangalore, que está al sur de la India. De hecho, muchísima gente viene a Hanle pensando que van a venir aquí y van a tener las computadoras y todas listas para que ustedes puedan ver las estrellas y todo, y eso es completamente incorrecto. Lo que sí pueden hacer es traer su cámara profesional con una gran lente angular y moverle a los parámetros correctamente, y van a encontrar un mundo de estrellas infinita aquí en Hanle. En el 2023 y en el 2024 hubo bastantísimas tormentas solares aquí en Hanle y se pudieron ver auroras boreales increíbles por toda la zona. La zona de Hanle, también igual como Turtuk, está en una zona de conflicto, pero a diferencia de ellos que están con Pakistán, aquí está en una zona de conflicto con China. Y hablando de conflictos y guerras, no sé si se acuerdan de Namgyal, del que les estuve platicando cuando estaba en Leh. Pues este era el emperador de Ladakh y vivía en Leh, en el palacio, y él murió aquí en Hanle. Y cuando Namgyal estuvo por esta zona en Hanle, se unió a Tangsan Repa, que era el líder de los sombreros rojos budistas, y construyeron el monasterio de Hanle. Namgyal se murió después de que se fue con todo contra los mongoles, que se querían quedar con el territorio tibetano de Ladakh. Fíjense que lo que es el observatorio está padrísimo y todo. Le hace falta una buena manita de gato y alguien que nos pudiera enseñar el telescopio como tal, estaría padrísimo. El monasterio no se lo recomiendo, como les comenté, pero lo más importante que tienen que hacer cuando vengan aquí a Hanle es admirar la preciosura de vistas que tienen, porque en serio no las vas a ver todos los días en el mundo. Oigan, raza, yo no sé qué onda aquí en Hanle, pero hay muchas cosas muy extrañas, y es que en serio está el observatorio aquí al frente, todo el ejército por todos lados, y aquí tenemos un detector de rayos gamma. Se me hace como si estuvieran los extraterrestres por aquí y que lo estuvieran vigilando, como no sé, el área 51 de Estados Unidos, o qué les puedo decir, pero está muy rara la cosa. Este detector de rayos gamma se mueve y se dirige con una serie de píxeles que procesan información de todos los rayos gamma que vienen de galaxias de 8 billones de años luz y más, y detectan la información, la procesan y todo, y están viendo está en fase de investigación todavía cómo es que la pueden utilizar esos rayos gamma. No, y es que en serio, parece como si fuera una montaña rusa o algo por el estilo. Miren, y aquí está todo lo que es la parábola, y esta parábola se mueve hacia abajo y manda todos los espejos hacia el espacio. Este se puede mover hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Y luego ves al mero fondo estas cosas de acá que no sé tampoco qué sean. En serio, estas cosas de investigación están muy especializadas, y realmente a veces uno entiende lo poco que lee, pero aquí nos estuvieron explicando más o menos cómo es que estaba la situación y para qué servía todo esto, ¿no? Vengo llegando aquí a mi hotel en Hanle, es el Hotel Royal Revo de Hanle, y en serio está bien rudimentario, le hacen falta muchísimas cosas y todo, pero bueno, ¿qué le hacemos? Estamos en medio de la nada y no podemos exigir demasiado porque es bastante difícil conseguir esas cosas. Estoy sentado aquí al lado de la ventana porque todavía queda algo de luz, y no hay luz aquí en el hotel más que de las 7 de la noche a las 11 de la noche. Entonces, algo parecido sucede en el resto de los hoteles aquí de la zona y todo. Me dijeron que sí hay agua caliente, pero nada más también en esas horas. Déjenme les enseño mi habitación. Miren, está bastante amplia, como verán. Tiene unas buenas vistas a las montañas, y tenemos una cama grande aquí, es una cama king size. Tenemos dos burós, básicamente aquí tenemos pues nuestro desmadre. Tenemos dos sillas y una pequeña mesa, y por acá tenemos un ropero con un espejo, y acá un lugar como para poner zapatos y algo por el estilo. Y por acá está el baño, que no se ve mucho, pues está muy oscuro, pero en pocas palabras es como lo básico, ¿sí? Y otra cosa que se me estaba pasando es que tienen Wi-Fi. Hay otros hoteles en los que no hay Wi-Fi. De hecho, en mi noche anterior en Pangong So no había nada de Wi-Fi, y pues obviamente uno tiene que trabajar y hacer sus cosas de vida de adulto, pues para que sepan que aquí sí hay Wi-Fi. Muy buenos días, racita vejera. Vean cómo me amaneció aquí en Hanle. Una verdadera preciosura de lugar. Todos los montes nevadísimos y todo, pero vean nada más estos animalitos que están acá. Estas no son vacas, son yaks, y pueden llegar a ser bastante peligrosos si se les acercan. Estos son un poquito menos peligrosos porque están domesticados, pero si se les llegan a acercar mucho, no los van a perdonar. Se encuentran normalmente en altitudes bastante considerables, como aquí en Hanle, que estamos a 4,500 metros, y están bien padres, llenos de pelaje, listos para sobrevivir los eternos inviernos de estos tipos de lugares.
El día de hoy voy a conocer el monasterio de Tixi, que es el más grandote de todo Ladakh. Vamos para allá. Vengo llegando al monasterio más grande y más visitado de todo Ladakh. Bienvenidos al monasterio de Tixi. Este monasterio tiene la arquitectura clásica tibetana y se parece bastantísimo al Palacio de Potala, nada más que este sí es mucho más pequeño. De hecho le dicen el mini Potala. Vénganse, vamos a conocerlo. Vengo entrando aquí a Tixi, al monasterio, y me costó 50 rupias y está bastante decente ahorita en cuanto a altura. Ya me siento como un poquito más liberado, ya no es lo mismo andar en 4000, 5000 metros de altura y platicándoles a la vez en la cámara. Este monasterio es del siglo XV y tiene 12 pisos de altura y una muralla que lo cubre por completo. Aquí adentro podemos ver estupas, estatuas, pinturas, frescos y mil cosas más. En este monasterio viven más o menos unos 80 monjes y tienen el convento más grande o de los más grandes de todo Ladakh. A ver si vemos alguno porque está lloviendo y no creo que vayan a querer salir. Van a estar viendo peliculitas. Aquí en Tixi tienen una escuela para hacer medicina tibetana, también para manuscritos y monjes principiantes. Vamos a verla. Miren, dicen que es por acá, pero vamos a ver, está este pasadizo aquí como que larguísimo, oscuro. Está bien chaparrito aquí. Como que no hay nadie por aquí, ¿eh? Hay muchas escaleras por todos lados. Vamos a ver por acá, por arriba, a ver qué nos encontramos. Puede que sea aquí, pero pues está cerrado a fin de cuentas, entonces vamos a buscar a otro lado a ver qué nos encontramos en este monasterio. De hecho, por acá, por arribita, pueden llegar a ver unas pinturas y todo, pero bueno, no podemos entrar. Yo creo que no ha de estar ni siquiera abierto al público para que no pierdan el tiempo viniendo para acá. ¿Saben lo que sí estoy viendo bastante? Es a la gente ahogándose por la falta de oxígeno acá, ¿eh? Estamos a 3600 metros, ya lo chequé bien. El monasterio de Tixi administra otros monasterios que terminan siendo submonasterios de este mismo, como lo es Hundar, Diskit, que está padrísimo, y también otro que se llama Insta y otros más. Las estructuras del monasterio fueron construidas de primera instancia con piedra y los techos son de barro compactado. Todas las reparaciones que le han estado haciendo desde los últimos 15 años se han hecho con cemento, que pues obviamente sí se ve diferentón, pero bueno, eso va a durar mucho más tiempo que lo que tienen aquí. Oigan, este patio está súper pero súper bonito, bien cuidado y todo, con murales por todos lados. Y si se suben por estas escaleritas de aquí van a ir a dar al monasterio principal donde ellos rezan, y también tienen unos murales y pinturas excelentísimas. Vamos a verlo por dentro. Este lugar está increíble, raza, en serio, no se lo vayan a perder. Está padrísimo este salón principal para que no se lo vayan a perder por nada del mundo. Aquí vienen a rezar los budistas todos los días a primera hora de la mañana. No sé si era a las 6 o 7 de la mañana, pero para que lo tomen en cuenta, por si andan por aquí cerca muy temprano, dense la vuelta a este monasterio y van a llevarse una verdadera sorpresa. Y justo al lado de lo que es el salón principal de oraciones está el templo de los protectores. Normalmente en estos templos tienen figuras que dan miedo, en serio. Vamos a verlas. Ya me había tocado estar en otro templo de los protectores aquí en Ladakh, en algún otro monasterio, y la mitad de los protectores tenían el rostro descubierto y la otra mitad los tenían cubiertos. Aquí prácticamente todos lo tienen cubierto. No, y en serio, es que cuando los ves a todos con los rostros descubiertos en una sala oscura y todos empalmados, da hasta miedo, ¿eh? Oigan, aquí está el templo de Maitreya. Este templo fue creado por la visita del 14º Dalai Lama en 1970. Tienen una estatua de Maitreya de 12 metros de altitud. Está inmensísimo. Vamos a verlo.
en la parte más alta del monasterio está este edificio que se llama La Mokang. Se supone que aquí adentro también está una librería. Alguna vez leí en alguna parte que no se permite entrar mujeres aquí. Ahorita se los corroboro. Vamos a recorrerlo por dentro. Acompáñenme. No manchen, ahí dice librería. Hasta ahorita no he visto ni un solo libro. Pero échenle un ojito a las vistas. Sí encontré el templo, es este chiquitito que está aquí, no sé realmente qué hay por dentro, se llama Sri Devi Temple y sí dice específicamente que aquí las mujeres no pueden entrar y de hecho los monjes y todo tienen que entrar con ciertas reglas y todo. La única mujer que puede entrar aquí es la reina de Ladakh. Pero bueno, raza, en realidad está cerrado, entonces no tenemos acceso nadie aquí. Fíjense que este es el templo que por mucho me gustó más aquí en todo Ladakh de lo que estuve recorriendo en estos últimos 7 días para que no se lo vayan a perder. Sí hay muchas zonas como en el resto de los otros monasterios donde te dicen que hay algo y no hay absolutamente nada, pero este específicamente está bien cuidadito, bien bonito por todos lados. Hay estatuas, pinturas bien padres y todo para que no se lo vayan a perder por si vienen. También me gusta mucho que el templo todo el monasterio está como encallado en la montaña y las vistas están muy pero muy hermosas. Este edificio ya está catalogado como uno de los edificios más importantes de todo el país por el Servicio Arqueológico de la India. Ya me voy del monasterio de Tixi y de Ladakh. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo con todas las personas que les pudiera llegar a interesar y para que sepan, este lugar definitivamente me encantó. Ladakh, hijo de eso, es un mundo de paraíso para todos los fotógrafos, para todas esas personas que les encantan las vistas impresionantes nevadas de las montañas. Este lugar es para ustedes. Hasta luego, raza.